Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a llevar el tema de oído. El oído tiene tres porciones, cada una de ellas tiene diferente función. Empezamos con el oído externo. Este se va a encargar de captar el sonido y está formado por el pabellón auricular y por el conducto auditivo externo. El oído medio es aquel segmento del oído que se va a encargar de transmitir el sonido como tal. Está formado por la caja del tímpano, por el conducto o trompa faringotimpánica de Eustaquio o trompa auditiva de Eustaquio y por las celdas mastoideas. El oído interno es aquel segmento del oído que se encarga de analizar el sonido. Está formado por dos estructuras que van a ser el laberinto óseo y el laberinto membranoso. A su vez, está dividido en dos segmentos que va a ser la cóclea y el vestíbulo. Les voy a hablar de oído externo, como ya les mencioné anteriormente. Está formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. La palabra pabellón auricular u oreja proviene del latín auris, que significa oído u oreja. Está constituido por dos caras, una cara lateral y una cara medial. En la cara lateral encontraremos pliegues y depresiones. El primer pliegue o saliente que observamos es el hélix, que emerge a nivel de la parte anterior, continúa en la parte superior y termina en la parte posterior. En la parte anterior encontramos la raíz del hélix y en la parte posterior encontramos lo que es la cola del hélix. En la unión del tercio superior y el tercio posterior encontramos el tubérculo auricular, que es el denominado tubérculo de Darwin. Anterior al hélix encontramos un canal, el canal del hélix. Este canal se encontrará entre el hélix y el antihélix. La escuela anglosajona denomina a este canal como fosa escafoidea. Anterior al canal o fosa escafoidea encontramos esta estructura que es el antihélix, es un pliegue que se encuentra entre la concha y el hélix. En la parte superior este se divide en dos segmentos formando sus pilares, los pilares del antihélix, y en la parte superior forman un espacio de forma triangular que es denominado fosa triangular o fosa navicular. Anterior al antihélix tenemos esta estructura que es un pliegue de forma triangular pequeño, flácido, que es el trago. El trago es una estructura que está ubicado delante de la concha y por debajo de la raíz del hélix. En esta estructura observamos una especie de pelitos o pelos que son denominados válvulas Hirsi. En la parte posterior o enfrente al trago encontramos otro tubérculo o otro pliegue o saliente que es el denominado antitrago. El antitrago es una eminencia triangular que se encontrará inferior al antihélix, anterior al hélix y posterior al trago. En la parte inferior al antitrago, encontramos al lobulillo o lóbulo de la oreja. Este es flácido, elástico y no está formado por cartílago. Es por eso que este segmento de la oreja es de fácil perforación y por eso que la mayoría de las personas que usan aretes se lo ponen a este nivel ya que es de fácil acceso. Superior al
antitrago encontramos este espacio que es denominado concha. La concha se halla dividida en dos segmentos gracias a esta estructura que va a ser la raíz o la rama del hélix y lo divide en una porción superior, que es una porción estrecha, y una porción inferior. Esta porción inferior se va a continuar con el conducto auditivo externo. La implantación del pabellón auricular se da a nivel del hueso temporal y al unirse al hueso temporal, el pabellón auricular forma un ángulo y ese ángulo se denomina céfalo auricular. Se realiza una línea imaginaria a nivel de la apófisis mastoides del hueso temporal y hacemos otra línea a nivel del borde inferior o el borde posterior del lobulillo o del lóbulo de la oreja y ahí se forma el ángulo céfalo auricular. Este ángulo tiene una apertura de 30 grados o en este caso de 35. La cara externa del pabellón auricular ya la hemos descrito. Ahora vamos a describir la cara interna del pabellón auricular. Esta tiene tres partes, tiene una parte libre. Esta parte libre está formada por depresiones y eminencias. Estas van a ser similares a lo que es la cara externa, sin embargo va a ser como al revés. Es decir, los que antes eran pliegues ahora serán como depresiones y lo que en la cara externa se ve como fosas, en la cara interna se verá como eminencias. La parte adherente será esto. Esta parte adherente tiene forma helicoidal y tiene dimensiones. La dimensión de altura, es decir, todo esto, es de 4 a 5 centímetros y la dimensión de ancho es de 2.5 centímetros. La circunferencia está formada por tres estructuras. Posterior superiormente está formada por el hélix. En la parte inferior está formado por el borde libre del lobulillo o lóbulo y en la parte anterior está formada por el borde anterior del trago. Todo esto forma la circunferencia de la cara interna del pabellón auricular. En todo caso, todo esto que lo estoy señalando. El pabellón auricular se halla constituido o formado por fibrocartílago, que será lo que observamos acá, ligamentos que podrían ser periféricos, extrínsecos o intrínsecos, y músculos que también pueden ser extrínsecos, que están alrededor de la oreja, e intrínsecos que se encontrarán en el espesor del cartílago. Y el revestimiento que básicamente será piel. El cartílago tiene la forma de E. Este le va a dotar de forma al pabellón auricular, es decir, que va a ser el esqueleto cartilaginoso de la oreja. Sin embargo, esta estructura que forma el esqueleto del pabellón auricular, en la parte inferior no se va a extender y es por eso que el lobulillo o lóbulo de la oreja no presenta cartílago. En esta estructura observaremos tres estructuras anatómicas que resaltan en su constitución. En la parte anterior encontramos lo que es la espina del hélix. En el cuerpo o en el espesor encontraremos lo que es el pontículo o eminencia de la concha, que está de color amarillo, ya que en la letra igual. Esta va a ser una cresta vertical. Y en la parte posterior encontraremos lo que es la cola del hélix. Y como pueden observar en esta imagen, acá está la cola del hélix, esta parte anterior será el pontículo o eminencia de la concha y a este nivel anterior veremos lo que es la espina del hélix. Y como pueden observar acá, en la parte inferior no presenta extensión el cartílago y es por eso que el lóbulo no tiene cartílago. Los ligamentos, como ya les mencioné, pueden ser extrínsecos
o intrínsecos. Los ligamentos extrínsecos son aquellos que nos permiten fijar la oreja hacia el hueso temporal y van a ser dos: el ligamento que está de color verde, que será el ligamento o auricular anterior, que se va a extender desde la apófisis cigomática hacia el trago y la raíz del hélix. El ligamento auricular posterior se extenderá desde la base o pared posterior de lo que es el antitrago hacia la base de la apófisis mastoides. Estas dos estructuras mencionadas, que son los ligamentos auricular anterior y auricular posterior, forman parte de los ligamentos extrínsecos. Extrínsecos significa que están alrededor de la oreja. Los ligamentos intrínsecos van a ser en un número de 4. Estos van a mantener o formar los pliegues en el cartílago y esas salientes que observamos. El primer ligamento es aquel que se va a extender desde la raíz del hélix o del hélix hacia el trago. El segundo ligamento será el que se extiende desde el lóbulillo hacia la cola del hélix. Y el tercer y cuarto ligamento es el que se extiende desde el antitrago hacia la fosa triangular o navicular y el otro hacia la fosa escafoidea. Entonces son en un número de 4, no reciben nombres específicos, solamente reciben el nombre de 1, 2, 3 y 4. El 1 es el que se extiende desde el hélix al trago, el 2 es el que se extiende desde el lobulillo hacia la cola del hélix, el 3 y el 4 es desde el antitrago, uno hacia la eminencia, perdón, hacia la fosa navicular y el otro hacia la fosa escafoidea. Los músculos también pueden ser extrínsecos e intrínsecos. Los músculos extrínsecos los hemos estudiado con músculos de la mímica y es por eso que debemos resaltar que estos músculos están inervados por el nervio facial. Encontraremos a un auricular anterior, a un auricular posterior y un superior. Recalcando que estos dos músculos, el auricular superior y anterior, se van a insertar en esta estructura que será la galea aponeurótica o aponeurosis epicraneal. Los músculos intrínsecos de la oreja serán 4. Estos van a dotar a la estructura del pabellón auricular esos relieves o eminencias o salientes que observamos. El primer músculo que se encuentra en la parte anterior será el músculo mayor del hélix que observamos acá. Posterior a ese, a nivel de la raíz del hélix, tenemos al músculo menor del hélix. A nivel del trago, observamos el músculo del trago y a nivel del antitrago observamos lo que es el músculo del antitrago. Cabe recalcar que los músculos extrínsecos de la oreja son rudimentarios, es decir, que no poseen una acción específica como ser los músculos auriculares extrínsecos. La irrigación de estos músculos está dada por dos arterias. Vamos a hablar de la arteria temporal superficial y la arteria auricular posterior. La irrigación del pabellón auricular como tal está dotado por esas dos arterias, como menciono. De la arteria auricular posterior emergerán lo que se denominan ramas o arterias perforantes. Y observamos acá las arterias perforantes posteriores. Y en esta parte encontramos a las arterias perforantes del auricular posterior. Este dotará de irrigación a lo que va a ser parte postero-superior del hélix, al lobulillo, al antitrago, al antihélix. Y las ramas que se desprenderán de la arteria temporal superficial, que es esta, serán ramas anteriores. Estas formarán este arco y dotarán de irrigación, aparte del lobulillo, al trago, a la raíz y a la parte anterior del hélix. Y esta sería la irrigación a nivel del pabellón auricular. La inervación motora estará dada por el nervio facial
y la inervación sensitiva estará dotada por el nervio auriculotemporal. Como les mencioné, el oído externo está formado por dos estructuras y en este caso les voy a hablar del conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo tendrá tres funciones. Será de recepcionar el sonido, es decir, que el sonido, o sea, las ondas sonoras se van a empezar a concentrar a nivel del centro gracias a los pliegues de la oreja para llegar a este conducto que es el conducto auditivo externo. Entonces, este conducto recibirá o recepciona esos sonidos. Gracias al conducto es también que se puede concentrar el sonido o las ondas sonoras. Este conducto tiene la función de resonancia o resonador, es decir, que aumenta el sonido. El conducto auditivo externo está formado por dos segmentos. Un segmento lateral, que será fibrocartilaginoso, y un segmento medial, que será óseo. Como podemos observar, esta parte está formado por cartílago y desde este segmento dividido está formado por hueso. Es por eso que se dividen en esos dos segmentos. El segmento fibrocartilaginoso ocupará un tercio lateral del conducto y la parte ósea ocupará 2/3 mediales. La dimensión será 8 milímetros la parte cartilaginosa y 16 milímetros la parte ósea. En total, el conducto auditivo externo medirá 25 milímetros y el diámetro de este conducto será de 6 milímetros. La transición o el segmento que se forma entre la unión de la porción cartilaginosa y la porción ósea se denomina istmo. Cabe recalcar que este conducto, una vez que inicia, que será el orificio del conducto auditivo externo, se dirige anteriormente. Esta estructura está irrigada por 3 arterias y la arteria auricular profunda irrigará la parte cartilaginosa. Esta arteria ingresará hasta el conducto auditivo externo a través de la fisura de Gasser, que se va a encontrar en el hueso temporal, que ya lo hemos estudiado. Y la parte ósea estará irrigada a la parte lateral por la arteria temporal superficial y la parte media o próxima a la caja del tímpano, es decir, a la membrana timpánica, estará irrigada por la arteria auricular posterior. La inervación a nivel de estas dos estructuras estará dotada por 4 nervios: el nervio trigémino, el facial, el vago neumogástrico, y a través del plexo cervical dotará de inervación motora. Entonces debemos especificar qué segmentos estarán inervados por el trigémino. El trigémino va a dotar de inervación a nivel del hélix, pero solamente la parte anterior y superior. Además, inervará lo que será la fosa triangular o fosa navicular y los pilares del antihélix. El plexo cervical inervará lo que es la parte posterior del hélix, la cola del hélix, el lobulillo o lóbulo del hélix, y el facial dota de inervación a la concha y al trago. El conducto auditivo externo también está inervado por estas estructuras. El trigémino va a inervar lo que va a ser la parte sensitiva externa del conducto auditivo externo y el facial inervará la parte media del segmento óseo del conducto. Y el vago inerva la parte próxima a lo que es la membrana timpánica. Y como pueden observar, el vago también está dotando de inervación a lo que es la membrana timpánica. Todo lo mencionado y lo explicado es parte de oído externo. Espero que les sirva mucho. Muchas gracias.